eh, y que dice: ¿cómo estás, Sergio? Te escucho casi siempre, la mayoría de las veces te escucho acompañado. Hoy quería compartir una historia, una situación que es algo que me pasó hace algunos años atrás y que me dejó marcada, ¿no? Hay algo que cambió después de eso. Más allá de que en muchas ocasiones me preguntaba si realmente estas cosas pasaban o no, a las personas que le ocurre, a partir de allí es totalmente distinto. Te cuento que solía trabajar haciendo refacciones y conexiones de redes de, de internet, generalmente en algunas empresas, y en muchos casos me tocaba trabajar durante la noche. Estos locales tenían actividades durante el día, y para poder hacer las conexiones de red muchas veces había que cortar los teléfonos, cablear y todo eso te llevaba mucho tiempo. Entonces elegíamos hacerlo durante la noche para no estorbar con el trabajo, ¿no? O a las personas que trabajaban allí. Un, un tío mío, hermano de mi papá, tenía un estudio al que quería modernizar un poco, ¿no? Estaba por aquellos momentos por calle Entre Ríos, y bueno, y tenía 4 o 5 oficinas, había una recepción, en fin, era una casa antigua remodelada que se había convertido en un estudio, ¿no? Con abogados y había en el lugar también eh, una contadora. Recuerdo que particularmente aquella casa me generaba cierta desconfianza, no sé si exactamente desconfianza, pero intranquilidad con seguridad, ¿no? Porque yo llegaba a la tarde, mi tío me dejaba las llaves y la casa estaba en refacción completa, ¿no? Muchas partes de la casa. Una casa antigua. Y al ir, por ejemplo, hacia el fondo para poner eh, algunos rompemuros con señales de internet hacia la parte de atrás, eh, esos ambientes altos, con puertas de madera también bastante grandes, me generaban cierta intranquilidad. Habían muchas habitaciones que estaban vacías y cada vez que yo estaba allí sentía ruidos, ¿no? Trataba de pensar que eran normales, las maderas, perdón, que crujían con el cambio de la temperatura o el viento quizás, ese tipo de cosas. Estuve trabajando haciendo instalaciones durante más de 2 semanas. Siempre llevaba un ayudante y en ocasiones, cuando había que hacer programación y ese tipo de cosas, solamente me quedaba yo. En una ocasión pasó algo realmente increíble. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche, 10 de la noche. Esto que te cuento sucedió en el mes de julio. Y las demás personas que trabajaban por aquel momento allí se fueron. Me quedé solo, terminando un trabajo que tenía que hacer para las máquinas. Estaba poniendo en línea todas las máquinas. Y son trabajos que te llevan mucho tiempo, ¿no? Y estaba allí sentado trabajando con una de las máquinas. Y de pronto escucho un ruido, un sonido. Habían 2 oficinas justo frente del lugar donde yo estaba. Y el baño estaba un poquito más atrás. La oficina en la que yo estaba en ese momento era la oficina de mi tío. Y el ruido vino de la que estaba justo al frente.
de donde estaba yo. Había dejado las puertas abiertas y de pronto me pareció ver algún movimiento de reojo, y cuando volví a mirar tuve la sensación en ese momento de ver una sombra, como si alguien hubiera pasado, pero fue cuestión de segundos. Entonces me preguntaba yo si lo había imaginado o si realmente había pasado, ¿no? En ese momento vuelvo a escuchar un ruido, como si alguien hubiera corrido, hubiera arrastrado una silla. En ese momento me paré para mirar en el pasillo y recuerdo muy claramente que al salir hacia el pasillo había como una mampara que dividía dos ambientes en la parte de atrás. Por esa mampara de vidrio veo claramente que alguien pasa caminando. Y me asusté, esa es la verdad, me asusté. Primero pensando que había entrado alguien. Encendí las luces, el pasillo estaba prendida, prendí las habitaciones, que algunas se habían convertido en oficina y otras estaban desocupadas, donde habían archivos y esas cosas. Fui prendiendo todas las luces y cuando llego a ese pequeño hall que estaba dividido por una mampara hacia la parte de atrás, prendo la luz de ese patio y el foco se revienta. Yo no puedo explicarles el miedo que sentí en ese momento por el ruido de la explosión que me tomó desapercibido y por esa situación, ¿no? Me preguntaba yo qué extraño, lo había prendido no sé cuántas veces en la semana y no tenía problema la instalación en ese lugar. La cuestión es que vuelvo hacia la oficina donde yo estaba, atento a todos los sonidos y con mucho miedo, y cuando voy pasando por el pasillo, miro de reojo a una de las oficinas y vi claramente una persona sentada en uno de los escritorios. Fue un segundo de duda tremendo y de mucho miedo el de volverme o no a mirar otra vez dentro de la oficina. Respiré profundo, estaban todas las luces prendidas, volví sobre mis pasos, miré dentro de la oficina y no había nadie. Aproveché y cerré la puerta. Y desde afuera tenía puesta la llave, entonces di 2 vueltas de llaves y quedó la oficina cerrada. Hice lo mismo con las otras. Dejé solamente la mía, sin llave y todas las luces prendidas. Para ese momento estaba bastante alterado, sentía miedo. Me fui otra vez dentro de la oficina donde estaba trabajando yo, en la oficina de mi tío. Me quedé trabajando otra vez y a los 10 minutos siento como si alguien quisiera abrir una de las puertas, muy claramente, ¿no? Que agarraban el picaporte y trataban de abrir la oficina. Yo me levanté pero no sabía si salir o no. Estaba bastante sugestionado y asustado por lo que estaba sucediendo, ¿no? De repente sentí como que alguien pasó corriendo por el pasillo y al levantar la vista pude ver una sombra o algo parecido. Tenía la plena seguridad para entonces de que algo malo estaba sucediendo. Además de aquellas cosas que yo le cuento, la sensación que tenía todo el tiempo, la piel, los vellos de los brazos como erizados, una sensación de frío por momentos.
Y comencé a preguntarme en ese momento si irme o no, si terminar el trabajo o volver al día siguiente. La cuestión es que empiezo a sentir que una de las puertas la exigían mucho como para abrirla, se escuchaba claramente el ruido de manera tan insistente que tomé coraje, me levanté, salí al pasillo y pude ver que la última oficina, el picaporte, subía y bajaba como si alguien desde adentro intentara abrirla. Aquello sí, me dio muchísimo miedo, porque corroboré que allí había algo. La cuestión es que me dije, bueno, me voy. Tomé las llaves que estaban sobre el escritorio, acomodé un poco las cosas mientras seguía escuchando el ruido, y cuando voy a salir de la oficina, se corta la luz. En toda la casa, es decir, todas las oficinas, todo el lugar sin luz. Yo no puedo explicarles el miedo que sentí en ese momento. Inmediatamente siento que alguien me pone la mano primero en el hombro y después me toma en el cabello desde atrás. Todavía tengo esa sensación que me acompaña y mucho más cada vez que la cuento. Yo agarré el celular que tenía, prendí la pantalla del celular. No era como los celulares que hay ahora que todos tienen linterna, pero prendí la pantalla como para iluminar un poco y me di vuelta inmediatamente, ¿no? Cuando sentí que me tocaron. Lo único que vi es la silueta de un rostro y los ojos, un brillo que me erizó la piel. Me dio tanto miedo que caminé hacia atrás hasta chocar la puerta de salida. Ese momento fue eterno, porque tenía que darme la vuelta para poner la llave y abrir la puerta. Y me imaginaba que en ese momento me podría pasar algo. Del miedo que sentía en la oscuridad y por lo que acababa de ocurrirme, no podía acertar la llave en la puerta. Me di vuelta. Iluminé con el celular muy cerca de la cerradura, puse la llave y en ese momento sentí un grito que me conmovió, me paralizó, dentro del mismo ambiente donde yo estaba. Yo no puedo explicarles cómo de pronto una persona puede perder el control de todo su cuerpo. Con las fuerzas que me quedaban, logré abrir la puerta y salir, pero era increíble porque yo quería salir rápido, pero no tenía dominio de mis piernas. Parecía ocurrir todo muy, pero muy lentamente. Me di vuelta y cerré, y cuando cerré, sostenía la puerta del picaporte para ponerle llave y sentía como desde el otro lado alguien intentaba abrirla. Fue eterno ese momento, esa interacción. Yo sostenía el picaporte y alguien de adentro intentando abrirla. Puse llave lo más rápido que pude y me alejé de la puerta hasta la vereda. Para mí fue un suspiro, volví a respirar cuando estaba en la vereda. Sentí mucho miedo. No sabía qué hacer. La verdad, no sabía qué hacer. Caminé 2 cuadras y llamé por teléfono a mi tío. Y él me dijo, bueno, quédate tranquilo, mañana hablamos. Me pidió que fuera temprano a la oficina. Y así lo hice, ¿no? Fui temprano a la oficina, fui como a las 8 de la mañana. Él ya había llegado. Y cuando llegó me dijo que estaban todas las luces prendidas y yo le conté lo ocurrido, lo sucedido. Cuando iba saliendo se me apagaron todas las luces. Me senté con él a contarle todo lo que me había pasado.
Mi tío me dijo, yo pensé que eso ya no pasaba, y ahí sentados me contó que él había comprado esa propiedad hacía ya más de un año y medio, hasta que lograron refaccionar algunas cosas y mudarse para trabajar allí del lugar que tenían antes, ¿no? Que el lugar donde estaban antes era alquilado. Al parecer ya algunas personas que habían trabajado allí, sobre todo una mujer que hacía la limpieza, le había tocado también pasar por una de estas situaciones paranormales. Aquella mujer estaba guardando las cosas cuando había terminado la limpieza, como a las 9 de la noche, para cerrar e irse, y cuando se da vuelta por ese pequeño patio interno que había en el lugar, dice que ella siente que la toman de los pies, como a la altura de los tobillos, y cuando ella se da vuelta, dice que ve a una mujer sentada, eh, con las piernas cruzadas en el piso y estirándose para agarrarle la pierna, ¿no? Una mujer demacrada, muy vieja, con el cabello blanco, muy delgada también, muy delgada. Ella decía que era como muy chupada el rostro, ¿no? Y no quiso volver a trabajar. Mi tío había llevado algunas cosas, había llevado, incluso él en su oficina tenía una imagen, eh, pero no había hecho bendecir nunca el lugar. Y esto eh, pasaba casi todo el día, había mucha gente trabajando y prácticamente nunca se quedaba nadie solo en el lugar, salvo mi tío, que iba un par de veces, ¿no? Por las noches, o iba a ver algo, o a arreglar, o a sacar algunos papeles, y él mismo me contó que una noche que volvió para sacar un escrito que tenía que presentar al día siguiente muy temprano, estando en su oficina, comenzó a sentir eh, el llanto de una mujer. Entonces se levantó, le pareció extraño, y vio que a través de esa mampara que dividía toda la parte que era la parte comercial con la de atrás, que no estaba habilitada, donde había una cocina y habían otras dependencias, veía una mujer que caminaba allí. Entonces él también decidió irse, y cuando estaba a punto de abrir la puerta, dice que sintió como si lo rozaran, ¿no? Y él, al darse vuelta, vio a aquella misma mujer de espalda, como yendo hacia la parte del fondo. Por eso llevó esa imagen que tenía en su oficina y algo de agua bendita, pero no hizo bendecir nunca el lugar. A partir de ese momento en el que yo le conté esta situación, un tiempo después consiguió un sacerdote, amigo de una de las chicas que trabajaba junto a él, hizo bendecir el lugar, pusieron algunas imágenes. Hoy hay un cuadro muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, y aquello dejó de suceder. Pero estuvo tanto tiempo desocupada aquella casa, que lo último que se sabe, uno de los vecinos, un señor árabe que vive en diagonal, al frente, que esta mujer había quedado sola 3 o 4 años y que era muy extraña. Nadie sabe si esta mujer hacía rituales o cosas por el estilo, pero se comentaba, ¿no? Y incluso al comprar la propiedad, debajo de una escalera, dentro de la casa, había una caja que tenía algunos libros extraños, me dijo mi tío, algunos libros que él decidió quemar sin verlos. Porque, bueno, al abrir la caja, vio que eran libros que tenían que ver con estas cosas, ¿no? Con el ocultismo, la magia negra y ese tipo de cosas. Aquella casa fue remodelada prácticamente completa, ¿no? Yo no volví a trabajar solo al lugar por un tiempo. Trabajaba a la siesta, y siempre a la siesta había alguien durante un par de semanas más. Pero después mi tío me comentó que con la visita a este sacerdote, que fue en 2 oportunidades, aquello dejó de pasar. No sabría decirte si por completo, porque nadie, al menos yo tampoco, fui al lugar y me quedé solo.
¿sí? Las empleadas también, o los empleados del lugar, se retiran todos juntos, así que no podría decirte si aquello sigue ocurriendo o no. Lo cierto es que, según mi abuelo, ya había dejado de ocurrir, ¿no? Según mi tío, perdón.